Hola, ¿cómo estás? Te saludo con mis mejores deseos de paz profunda. Shalom. La Escuela de Atenas es una de las primeras y más famosas del artista Rafael Sanzio. Fue hecha en boceto entre 1509 y 1510 y pintada entre 1510 y 1512 como parte de una comisión para decorar con frescos las habitaciones del Palacio del Vaticano. La estancia de la Signatura, sala donde se encuentra la Escuela de Atenas, fue la primera habitación en ser decorada, y la Escuela de Atenas, la segunda pintura en ser finalizada tras la disputa del Sacramento. La Escuela de Atenas. Situación. Es una pintura al fresco situada en una de las salas en el Palacio del Vaticano, la sala llamada Estancia de la Signatura. Tiene forma cuadrada con ventanas en dos de las paredes. Esta sala servía de biblioteca y era el sitio donde Julio II firmaba los decretos del Tribunal Eclesiástico. Cada una de las paredes pintadas reflejaba una actividad humana en el ámbito del pensamiento. La filosofía, representada mediante la Escuela de Atenas. La teología está representada por la disputa del Sacramento. La poesía se simboliza con el parmazo, mientras que el derecho se ilustra mediante las virtudes y la ley, con dos escenas de Gregorio IX recibe las decretas 1 y la otra donde Triboriniano entrega las banderetas 2. Vista general. Paredes este y sur. Vista general, paredes norte y oeste. El Parnaso, muro norte. Las virtudes y la ley, muro sur. La disputa del Sacramento. Está en el muro este. La Escuela de Atenas, muro oeste. Bóveda. El autor. Rafael, 1483-1520, fue el artista elegido por el Papa Julio II para decorar la llamada Estancia de la Signatura. Fue la primera de las 4 salas que pintó Rafael en el Palacio del Vaticano. Rafael era por entonces un artista poco conocido, de 25 años, sin gran experiencia en pinturas de gran tamaño, ni en la técnica del fresco. La pintura. En la Escuela de Atenas están pintados los filósofos, científicos y matemáticos más importantes de la época clásica. En ella, los diferentes grupos de personajes se ubican de manera simétrica, dejando el espacio central vacío para contemplar mejor
a los protagonistas, recortados ante un fondo celeste e iluminados por un potente foco de luz que resalta la monumentalidad de la construcción. En la famosa escuela de Atenas, Rafael ha introducido la escena de un templo de inspiración romana, enlazando con la idea del templo de la filosofía evocado por Marsilio Ficino. En las paredes del templo contemplamos las estatuas de Apolo, el dios de la razón, y Minerva, la diosa de la sabiduría, así como las bóvedas de casetones y los espacios abiertos que denominan el edificio, creando un singular efecto de perspectiva. Los personajes. Los principales personajes están enmarcados en una mejor idea. Vean los números. 1. Zenón de Elea fue un filósofo griego perteneciente a la escuela eleica que fue discípulo de Parménides, cuya tesis defendía con un amplio arsenal conceptual. Se le considera el primero en usar demostraciones por reducción al absurdo y son muy conocidas sus paralojas donde niega la existencia del movimiento o la pluralidad del ser. 2. Epicuro. Su filosofía en líneas generales se caracteriza por situarse en el lado opuesto de la filosofía platónica. Afirma que no hay más que una realidad, el mundo sensible, niega la inmortalidad del alma y afirma que ésta, al igual que todo lo demás, está formada por átomos. 3. Anaximandro, filósofo, discípulo y continuador de Tales. Se le atribuye un mapa terrestre, la medición de los solsticios y equinoccios, así como trabajos para determinar la distancia y tamaño de las estrellas y la afirmación de que la Tierra es cilíndrica y ocupa el centro del universo. Averroes fue un filósofo y médico andalusí, maestro de la filosofía y leyes islámicas, matemáticas y medicina. Averroes se esforzó en aclarar cómo piensa el ser humano y cómo es posible la formulación de verdades universales y eternas por parte de seres perecederos. 5. Pitágoras, el célebre matemático griego, demuestra una de sus teorías a un grupo que le escucha embelesado, como de cuyos miembros porta una pizarra. 6. Hipatia de Alejandría fue una filósofa y matemática griega que vivió en el siglo IV a.C. Pasó toda su vida dedicada al estudio de la astronomía y la enseñanza de la escuela platónica de Alejandría, de la cual llegó a ser directora, mujer adelantada a su tiempo. Fue salvajemente asesinada por un grupo de cristianos. Tenían que ser. 7. Arquímedes. Nacido en Grecia, fue matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. 8. El personaje solitario
que se sienta en los peldaños representa a Heráclito, filósofo melancólico que lloraba por la insensatez humana. 9. Alejandro Magno es considerado uno de los mayores líderes militares de la historia. Consolidó la unificación de las ciudades-estado griegas y venció al enemigo histórico de estas, el Imperio Persa. En apenas 12 años creó un imperio como no había sido conocido hasta entonces, uniendo Grecia, Oriente Medio, Mesopotamia, Egipto y la India. Recibió las enseñanzas de Aristóteles en su juventud, el cual lo instruyó en historia y filosofía, influyendo notablemente en el desarrollo mental del futuro rey. 10. Sócrates. Sócrates es considerado como uno de los 3 máximos representantes de la filosofía griega, junto a Platón y Aristóteles. Fue el verdadero iniciador de la filosofía, en cuanto le dio su objetivo primordial de ser la ciencia que busca con el interior del ser humano. El método de Sócrates era dialéctico. Después de plantear una proposición, analizaba las preguntas y respuestas suscitadas por la misma. Platón, junto a Aristóteles, son las figuras centrales de la obra y sobre la cual recae el punto de fuga de todo el conjunto. 11. Platón mantiene una charla con Aristóteles, su alumno, y porta en su mano izquierda su obra, Timeo, un influyente ensayo de cosmogonía, cosmología racional, física y religión. Con su dedo apunta hacia arriba con alusión a su concepto del mundo de las ideas, del mundo espiritual. 12. Aristóteles, con un gesto contrapuesto al del maestro, hace alusión al mundo material. De la mano posee una obra ética o Nicomaco. Aristóteles fue el creador de la lógica formal, economía, astronomía, precursor de la anatomía y la biología, y un creador de la taxonomía biológica, paréntesis, ciencia de la clasificación de los organismos. Es considerado el padre de la zoología y la botánica. Diógenes, la figura enjunta de los escalones de Diógenes, filósofo que aborrecía las presentaciones terrenales. Para Diógenes, la propiedad carecía de valor y vivía en un total vida que realizó el apodo de el perro. Euclides, matemático griego del siglo III a.C. y discípulo de Sócrates, expone uno de sus postulados geométricos a un grupo de estudiantes. 15. Ptolomeo, astrónomo y geógrafo del siglo II, que creía que la Tierra era el centro del universo, sostiene un globo terráqueo. 16. Junto a Ptolomeo, otra figura, probablemente el profeta persa Zoroastro, sostiene un globo celeste. 17. Homero es el nombre dado al poeta y rapsoda griego al que tradicionalmente se le atribuye la autoría de las principales poesías épicas griegas, la Ilíada y la Odisea.
pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y por ende la literatura occidental. En dichos relatos se narra la batalla de Troya y el errático regreso a casa de Odiseo, entre paréntesis Ulises y sus hombres. 18. Plotinio, 203-369, filósofo griego, figura más representante del neoplatonismo, el último sistema filosófico verdaderamente griego. 19. Rafael plasma su autorretrato en la figura del joven citado junto a Ptolomeo y nos mira directamente a los ojos para captar nuestra atención a su lado. Pergunio con idéntico sombrero pero en blanco. El objeto de estas presentaciones es exclusivamente difundir el arte, sin ningún ánimo de lucro, a través de la música y la pintura. Espero disfrutes de ella. Danfa 2011. Imágenes, texto y música tomados de El Intérprete. ¿Te gustó? Da un clic, suscríbete al canal y comparte, envía tus comentarios. Mientras volvemos a encontrarnos, Dios te guarde en la palma de su mano. Namaste. Fin.